Lo que van a ver a continuación es un análisis de más de 40 años del SP500 y estoy completamente seguro que no van a encontrar información similar en otro lugar. En este video vamos a ver una comparativa entre dos estrategias muy conocidas. Número 1, la estrategia DCA, Dollar Cost Averaging, es una estrategia muy conocida por todos. Y la otra estrategia es la estrategia de invertir todo de un solo golpe. Algo que se conoce en inglés como lump sum o algo que yo le llamaría all in, que sería el típico nombre conocido en póker, ¿no? Ir por todo, ir con todo el dinero que se tiene. All in. Ese es el nombre que se le va a dar a esta segunda estrategia donde la inversión se hace con todo el capital. Es una comparativa entre estas dos estrategias, DCA y All In. Y por cierto, les aseguro que el video será muy revelador. Así es que preparen su canchita, lápiz y papel y comencemos el video. Para iniciar este video vamos a ver cómo y de dónde se ha obtenido la información, qué páginas se han utilizado para este análisis y por qué. Si gustas puedes saltarte esta parte, pero yo te recomendaría que no lo hagas porque estoy seguro que vas a aprender algo, pero si decides hacerlo y ir a la parte de limitaciones, pues lo único que tienes que hacer es dirigirte a este minuto que tenemos aquí. En esta primera parte vamos a ver todo lo relacionado con la data. Como primer punto tenemos que la data es mensual, es al cierre de cada mes y está desde enero de 1978 hasta julio del año 2022. Estamos hablando de más de 44 años de data. Como segundo punto tenemos que la data del SP500, los precios del SP500 son obtenidos del S&P Global, la fuente principal del índice, correcto. Recordemos que el S&P Global es quien emite el índice. Estamos viendo información oficial y también la de Wall Street Journal. Vamos a verlo. Para extraer la data del SP500, lo que vamos a hacer, como les comenté, es irnos al sitio oficial del S&P Global, la empresa que emite el índice del SP500, que por cierto lo tenemos aquí. Nos vamos donde dice 10 años y luego hacemos clic donde dice aquí exportar. Esta data de aquí oficial del S&P Global está desde el año 2012 en adelante, ¿ya? Por cierto, los enlaces los van a tener justo aquí en la parte inferior por si ustedes quieren tener el enlace o quieren hacer algo muy similar a lo que se va a presentar en este video. La segunda web que vamos a utilizar para descargar la data del SP500 va a ser Wall Street Journals. Esta página de aquí ya la he revisado, tiene la data oficial del S&P Global, es una data idéntica, es la misma información, pero lo bueno que tiene Wall Street Journals es que nos da data desde 1978, donde justamente inicia este análisis, más de 44 años. Lo que vamos a hacer es ir aquí abajo, a ver, voy a mover esto para este lado, ya, nos vamos a ir aquí a esta parte y simplemente aquí en año vamos a ponerle un año 1900. No tenemos data desde 1900, pero simplemente la vamos a colocar para poder descargarla. Le damos aquí donde dice Go y luego la descargamos aquí donde dice Download Spreadsheet. Igual, descargamos la data, la vamos a tener desde 1978 y la vamos a tener en Excel para el análisis respectivo. Bien, y ahora para la data de dividendos vamos a utilizar dos fuentes de información o vamos a comparar dos fuentes de información. Número 1 tenemos aquí a Robert Shiller, premio Nobel de Economía, muy conocido, tiene libros. Y luego también tenemos a Aswath Damodaran, también un profesor reconocido de la Universidad de Nueva York. Tiene, digamos, también libros, tiene una carrera, una trayectoria muy increíble también. Entonces tenemos fuentes de información muy confiables para obtener la data de los dividendos. Vamos a verlo. Para descargar la data de los dividendos de la página de Robert Shiller simplemente hay que entrar al enlace que vamos a tener aquí abajo. Nuevamente los enlaces los tienen ahí y hacer clic aquí. Ustedes hacen clic aquí y automáticamente se va a descargar el archivo Excel que tiene no solamente la data de los dividendos, sino también de los precios del SP500 desde el año 1871 en adelante y aparte también otra información adicional. Luego tenemos también la página de Damodaran, que la tenemos de esta forma, ¿correcto? ¿Ya? Y lo único que tendrían que hacer pues es copiar la información, el enlace nuevamente en la parte inferior. Y tenemos también información muy interesante.
Y ahora para la data de inflación, sí, porque en este video también vamos a incluir los efectos de la inflación. Para ver el tema de inflación, vamos a entrar a la misma página del Buró de los Estados Unidos. El enlace nuevamente lo tienen en la parte de aquí abajo. Y para ver la inflación nos vamos a entrar aquí donde dice One Screen. Y esto nos va a aparecer así, va a salir una ventana externa, ¿ya? Y aquí vamos a elegir de pues todos los Estados Unidos, ¿no? Todas las ciudades en promedio y de todos los ítems también. Vamos a dejar esto tal cual y vamos a obtener aquí, o vamos a ir donde dice Get Data. Y nos va a presentar toda esta información que está desde el año 2012. Este de aquí es el IPC desde el año 2012. Lo único que tenemos que hacer es ajustar, ¿no? En todo caso, aquí el análisis es desde 1978. Colocamos aquí y vamos aquí donde dice Go. Y listo. Esta de aquí es la inflación, es el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos desde 1978 hasta el año 2022, la última data que se tiene, obviamente. Bien, ¿y ahora qué hemos hecho con la data que hemos extraído? Tenemos aquí la data de Robert Shiller. Estos son los precios y los dividendos que nos indica la web de Robert Shiller, y se ha comparado estos precios con la web o con los datos extraídos de la web del Wall Street Journal. Recordemos que aquí en la web de Wall Street Journal vamos a tener los mismos precios que el S&P Global, que la página oficial del índice del SP500, sino que vamos a tener aquí en el Wall Street Journal pues simplemente más tiempo. Entonces estamos con data oficial y lo que hemos hecho es comparar este precio del Robert Shiller del SP500 versus el precio que nos da la web de Wall Street Journal, y vemos que no hay ningún valor similar. La data la tenemos desde 1978, la de Wall Street Journal, por cierto, la tenemos desde el 78, y vemos que ningún valor ha sido igual al de Wall Street Journal, ¿no? Es bastante curioso. Pero ahora si nos vamos a la data extraída de Damodaran, que es toda esta, por cierto, que es una información muy interesante, aquí lo que nos concierne son el SP500, el precio y los dividendos. Nuevamente se ha comparado aquí los precios del SP500 con los precios del Wall Street Journal y vemos aquí efectivamente que sí vemos ya valores iguales, ¿no? Todos los valores son los mismos. Estos son precios a cierre de su respectivo año y son los mismos valores que los de Wall Street Journal, exceptuando estos dos años de aquí. Y vemos que la diferencia es mínima, es de un 0.9 a un 0.8 y de un 0.91 a un 0.92. Luego todos los valores son iguales. Es una data que está bien exacta, al menos según la data oficial del S&P 500, que es la que nos da la web de Wall Street Journal. Ahora, lo que hemos hecho a continuación es ver el tema de los dividendos. Aquí para los dividendos lo que hemos hecho es seleccionar los dividendos de Damodaran porque al parecer tienen los precios más similares al SP500 y esperemos que pues sea la data lo más real posible, lo más digamos sincera posible. Y lo que se ha hecho es dividir los dividendos anuales, se ha hecho de forma mensual, se ha dividido por mes cada dividendo que figura en la respectiva data. Esta data que viene aquí es una data con dividendos anuales, se ha hecho aquí dividir entre meses, ¿ya? Y aquí también, esta de aquí es la de Robert Shiller y esta de aquí es la de Damodaran. Pero lo curioso entre ambas datas es que la diferencia entre estos dividendos, ojo, ya tenemos desde el año 1960 hasta el año 2021, hasta el 31 de diciembre del año 2021, fecha en donde ambas páginas, tanto Robert Shiller como Damodaran, contienen la misma información, ¿ya? Y la diferencia entre todos esos años en dividendos solamente es de $28. Estamos hablando de una diferencia mínima, ¿ya? Esta de aquí es los dividendos que nos arroja Robert Shiller 991 en todo este tiempo desde 1960 hasta el año 2021, y lo que nos presenta Damodaran son $1019. Una diferencia de solamente $28. Es una diferencia mínima, pero aquí para este caso se ha tomado tanto los precios de Wall Street Journal
y los dividendos que nos arroja Damodaran, donde finalmente hemos llegado a este, digamos, a este cuadro donde se va a comenzar a hacer los análisis, que ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos aquí los precios del Wall Street Journals, tenemos aquí el dividendo, este de aquí es el dividendo anual de Damodaran, este es el dividendo mensual y finalmente lo que nos interesa a nosotros es el dividendo trimestral, que solamente es este dividendo dividido entre 4, ¿no? Aquí tenemos el mensual dividido entre 12 y aquí tenemos el trimestral dividido entre 4, porque son 4 los trimestres. Ojo que lo importante aquí es que estos pagos sean lo más real posible y sabemos que el SP500 no paga los dividendos de forma mensual, sino que lo hace de forma trimestral. Hay que tener en cuenta esto porque estamos tratando de hacer una data que sea lo más real posible. Si nos vamos al último, ya nuestro último cierre, ya el último cierre que tenemos aquí es a esta fecha de aquí de junio del 2022, donde hay entrega de dividendos y también la hay aquí, pero estos últimos dos dividendos que están marcados de color amarillo, como no tenemos data de Damodaran, se han colocado los dividendos de Robert Shiller. Correcto, eso hay que tener en cuenta. Son solamente dos dividendos desde 1978. Ojo, ya entonces es algo bastante mínimo, diría yo. Con respecto a la inflación, la tenemos aquí y aquí hemos puesto este deflactor de la inflación para ver cómo es que se ha perdido dinero en el tiempo, ¿ya? Para que solamente vean rápidamente, a enero, ya el 31 de enero de 1978, el costo de la canasta básica era de 62.70. Esto era lo que costaba una canasta básica en este periodo o en este año de 1978. Para el año 2022, para julio, ya este es al cierre de julio, esta canasta ahora cuesta 295. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que $1 al 31 de enero de 1978, ya $1, ahora son solamente 21.23 centavos de dólar. Después de más de 44 años, acá tenemos más de 44 años de data, este dólar, ya, que al inicio valía $1, ahora, después de más de 44 años, ese dólar solamente vale 0.21 centavos. Para que vean cómo la inflación a muy largo plazo pues afecta demasiado. Y también he querido agregar esta parte de limitaciones porque también las ha habido, no se ha podido recrear como si fuera algo real este análisis debido a los puntos que vamos a ver a continuación. Punto número 1, el análisis se realiza sobre el índice y no sobre un ETF o fondo indexado. Y sabemos que estos ETFs o fondos indexados tienen comisiones propias del activo. Aquí esto no se está incluyendo porque se está invirtiendo, haciendo este análisis sobre el mismo índice. Lo segundo es que no se están contemplando costos de operaciones por compra y venta. Bueno, aquí no estamos haciendo ventas, pero no se contemplan estos costos de operación. Pero al día de hoy sabemos que ya los brokers, la tendencia es que no cobren por este tipo de operaciones. Correcto, no haya este tipo de comisiones. Pero igual es, digamos, importante aclararlo, por si ustedes están invirtiendo o piensan hacer esto en un broker que sí lo haga. Bien, como tercer punto y último tenemos que se están contemplando compras fraccionadas. Ya para este análisis han habido fracciones de acciones y si ustedes quieren replicar esto en su broker que no tiene esta opción, pues los resultados van a ser totalmente distintos. Y ahora sí, por fin veamos esta parte de análisis que va a ser la primera parte. Hay que recordar que en este análisis es un análisis de largo plazo, se está analizando más de 44 años de data. La data es mensual al cierre de cada mes, hay un total de 535 meses. Por eso este monto inicial es de $53.500. ¿Para qué? Pues para poder hacer esta comparativa, ¿no? Aquí estamos colocando que el análisis se va a hacer con y sin reinversión de dividendos, tanto nominal y real. Aquí estamos incluyendo la inflación y también vamos a ver qué sucede con estos impuestos del 30% sobre los dividendos para todos esos inversores extranjeros, que hay que tenerlos en cuenta. Correcto.
Aquí se está haciendo, digamos, estas dos estrategias, invirtiendo el capital de un solo golpe, all-in, y también invirtiendo el capital por DCA, $100 por mes. Aquí nos está, digamos, y distribuyendo estos $53.500 en el primer año, en el segundo año o tercer año, porque hacer esto a largo plazo no tiene mucha diferencia, no hay una diferencia notable, pero sí hacer esta inversión de $100 mes a mes, que creo yo que es algo más real y es algo que sí podrían hacer muchos inversores, digamos, que quieren hacer esto de forma pasiva, ¿ya? Vamos a ver todo esto a continuación y vamos a ver también el Excel, que recomiendo que lo vean, que no se salten toda esa parte porque vamos a ver partes importantes también ahí. Bien, aquí estamos en la primera parte donde tenemos la comparativa de las dos estrategias, la de all-in versus la de DCA. El monto de inversión ha sido de $53.500, el periodo de enero del 78 a julio del 2022, más de 44 años de data por cierto, y el rendimiento es nominal. Aquí no estamos contando la inflación. Este monto de $53.500 ha sido de un solo golpe en el caso del all-in, y en el caso del DCA pues han sido $100 de forma mensual, que son $53.500 porque son 535 meses. Por eso es este monto de aquí. Más adelante vamos a ver el detalle del Excel, cómo se han sacado los cálculos. Recomiendo que lo vean también esa parte de Excel, que no se la salten, porque también vamos a ver información importante, vamos a ver estadística interesante. Bien, aquí vemos que el mejor rendimiento ha sido invertir de un solo golpe, con los dividendos incluidos, lógicamente. La segunda mejor opción es invertir de un solo golpe sin la reinversión de dividendos. En tercer lugar tenemos la estrategia de DCA con el DRIP incluido, con la reinversión de dividendos. Y en último puesto tenemos el DCA sin la reinversión de dividendos. Aquí estamos viendo esta comparativa de estrategias a largo plazo. ¿Cómo es que es el rendimiento a largo plazo? Luego también tenemos esta misma comparativa, pero esta vez incluyendo la inflación. El rendimiento que vemos aquí ya es el rendimiento real, donde estamos ajustando a la inflación este rendimiento final que se obtiene. Vemos que nuevamente la misma estrategia es la ganadora, la de el all-in con la reinversión de dividendos. La siguiente estrategia es la que sigue y así sucesivamente. Todo esto se mantiene. Veamos esta tercera parte, donde aquí ya estamos incluyendo los rendimientos reales y también ese 30% de impuestos a los dividendos que Estados Unidos coge a todos esos inversores que invierten desde el extranjero. Ciudadanos no estadounidenses que invierten desde afuera tienen un recorte del 30% de los de impuestos por los dividendos, y muchas veces esto de aquí no se contempla al momento en que se hacen este tipo de análisis de rendimientos. Yo lo he querido incluir para que vean la diferencia y más adelante, como lo dije, vamos a ver el tema del cálculo del Excel, vamos a ver todos esos detalles que está muy interesante, que recomiendo por favor no se lo salten. Aquí nuevamente la mejor estrategia va a ser la del all-in con la reinversión de dividendos. Ojo. Luego tenemos aquí este resumen. En esta primera parte vemos el rendimiento nominal, luego aquí el rendimiento real y luego aquí el rendimiento real, pero ya incluyendo ese 30% de tax que toma los Estados Unidos a los dividendos. Y vemos cómo este rendimiento se va reduciendo, ¿no? Esto es algo muy lógico y bueno, es de esperarse. Por cierto, aquí estos valores no están cambiando porque aquí tenemos al all-in pero sin la reinversión de dividendos incluida. Es por eso que aquí pues este 30% de tax sobre los dividendos no tiene en cuenta nada, ¿no? Pero lo que podemos ver que a largo plazo es la estrategia de all-in, invertir todo ese dinero de un solo golpe, con los dividendos incluidos, con esa reinversión de dividendos incluidos, lo que mejor rendimiento tiene a lo largo del tiempo. Aquí recuerden que estamos viendo más de 44 años de data y más adelante también vamos a ver a qué se debe esto. Y ahora pasemos al Excel. Estamos ahora en el Excel y tenemos aquí las diferentes estrategias: el all-in sin la reinversión de dividendos, aquí con la reinversión, aquí sin la reinversión de dividendos el DCA y finalmente el DCA con la reinversión de dividendos. Expliquemos rápidamente cómo hemos hecho estos cálculos de aquí.
Por ejemplo, para el primer caso del all-in sin la reinversión de dividendos, simplemente hemos visto cuánto hemos podido comprar en este 31 de enero de 1978 con este monto que tenemos, y se ha dividido lógicamente entre el precio de las acciones. Finalmente se ha vuelto a multiplicar por el precio, y luego se ha incluido aquí el deflactor de la inflación para ver el tema de los rendimientos reales. Entonces lo único que se ha hecho es ir multiplicando este número de acciones, que finalmente no ha variado a lo largo del tiempo porque no incluye la reinversión de dividendos, y se ha multiplicado por el precio para hallar el rendimiento. Nada más con esta estrategia. Bien, y ahora, ¿cómo hemos hecho para la parte de la reinversión de dividendos? Tenemos aquí el DRIP. ¿Cómo hemos hecho esta parte de aquí? Hemos calculado las acciones que teníamos en el mes anterior, no incluye lógicamente las de este periodo, sino las del mes anterior, y las hemos multiplicado por la cantidad de dividendos. Lo que teníamos, las acciones, por la cantidad de dividendos que nos ha dado. Luego aquí por el tema de los impuestos, que luego vamos a ver los valores modificando esta parte de aquí. Y finalmente hemos dividido todo este cálculo entre el número de acciones que podríamos comprar según a cómo está el precio del S&P500. Correcto. Y finalmente lo que se ha hecho sumar aquí es las acciones del mes anterior más las acciones nuevas que se han adquirido por la reinversión de dividendos. Y finalmente el cálculo ha sido igual aquí. Se ha multiplicado el número de acciones por el precio del S&P500 y se le ha incluido aquí en la parte real el deflactor de la inflación, y así sucesivamente. Para el caso del DCA se ha puesto este DCA de $100. Ya les comenté que son $100 distribuidos entre 535 meses, así es que este monto sigue siendo el mismo. Y las acciones pues aquí van a ir aumentando conforme pues se vayan incluyendo estos $100. Por ejemplo, este primer mes solamente se han incluido 1.12 acciones, que es lo que se puede comprar con esto de aquí, con este monto de $100 en este precio del S&P500. Para el siguiente mes lo que se ha hecho es tener las acciones anteriores más las nuevas acciones que se han podido comprar con estos nuevos $100 a este precio del S&P500, y así sucesivamente. Para la parte de aquí se ha hecho igual lo mismo, se ha multiplicado el número de las acciones por el precio, y finalmente el tema del rendimiento por el deflactor de la inflación. Para el caso del DRIP del DCA también se ha hecho lo mismo. Se ha incluido aquí la parte de los dividendos, cuánto se puede comprar con las acciones que tenemos aquí, multiplicadas por el dividendo para que nos entregue cuánto nos va a dar, y finalmente se ha multiplicado por el tax, y todo esto se ha dividido por el precio del S&P500 en ese momento. El proceso es el mismo. Y tenemos aquí el número de acciones, se ha multiplicado por el precio y finalmente por el deflactor de la inflación para ver cuánto ha perdido por la inflación, los rendimientos reales. Bien, ahora veamos la estadística que hemos obtenido con todo esto, que la tenemos al final. Estos valores son los mismos que ustedes han visto en el en el PowerPoint, son los mismos valores los que ustedes han visto, pero tenemos esta información de aquí que está muy interesante. Bien, lo que tenemos aquí en esta parte es información muy importante. La primera línea es la inversión inicial, que como ven en los en las cuatro diferentes estrategias, el monto ha sido el mismo. Luego tenemos la inversión final, que es la inversión real, ojo, la que ya descuenta la inflación. Esto es igual en todos, ¿ya? Y aquí también, que está por acá, correcto. Luego tenemos este rendimiento real, ya que nuevamente es sobre la de inflación. Ya luego vamos a modificar el tax para que vean cuánto se reduce esto. Luego tenemos aquí el número de acciones iniciales. Ya hemos comenzado con esta cantidad de acciones porque se han comprado todas las acciones el 31 de enero de 1978. ¿Ya? Estas son las acciones iniciales. En el caso del DCA hemos comenzado con solamente una acción. Luego las acciones que hemos obtenido por la reinversión de dividendos. ¿Cuánto hemos obtenido de acciones por esta reinversión de dividendos? Aquí, como no hemos tenido reinversión de dividendos, no hemos obtenido ninguna. Aquí hemos obtenido 1.422 acciones por la reinversión de dividendos. Y aquí en el DCA, en la que incluye
ojo, esta es la que incluye el DRIP, hemos tenido 178. Luego tenemos las acciones al final de todo el periodo y aquí se ha incluido un porcentaje que es cuántas acciones en DRIP, ya cuántas se han obtenido en este DRIP de las acciones finalmente obtenidas. Tenemos aquí, por ejemplo, que hemos al final obtenido 2021 acciones, ya, pero las de DRIP son las que están aquí. Todos estos de aquí son acciones que suman un total de 1421 acciones, ¿ya? Y finalmente, este porcentaje, por ejemplo, ¿ya? Este porcentaje de aquí, de DRIP, son el 70% de todas las acciones finales, ¿ya? Para que vean la importancia que es la reinversión de dividendos. Ojo, 70% de acciones corresponden a la reinversión de dividendos. Y luego también he puesto aquí, si al final de estos 44 años ustedes quisieran vivir de dividendos, ¿cuánto monto sería el obtenido de forma trimestral? Aquí hemos puesto el ejemplo según el último trimestre, pero se espera que lógicamente conforme el SP500 vayan aumentando y vayan pasando los años, estos dividendos pues tiendan a seguir creciendo. Bien, para este cálculo de aquí de los dividendos se ha puesto el número de acciones finales entre el último dividendo entregado multiplicado por el tax, que ya más adelante lo vamos a modificar. En esta primera estrategia tenemos un dividendo ya que nos llegaría de forma trimestral de $9,000. En esta segunda estrategia, un dividendo de $31,000. Ojo, la importancia nuevamente de la reinversión de dividendos. Aquí en esta tercera parte, en la parte del DCA sin reinversión de dividendos, solamente tendríamos $2,000 de dividendos de forma trimestral. Y luego aquí en la parte del DCA con reinversión de dividendos tendríamos cerca de $4,800 cada trimestre. ¿Ya? Es una información muy interesante toda la que tenemos aquí. Ya, y ahora veamos qué es lo que sucede cuando incluimos el tema de impuestos, porque posiblemente la mayoría de personas que estemos viendo este video sería inversores que estén fuera de los Estados Unidos, prácticamente Latinoamérica, y hay que recordar que esto no solamente sucede con Latinoamérica, sino también con cualquier inversor fuera de los Estados Unidos, se les coge el 30% de los dividendos. Entonces habría que multiplicar aquí por 0.7, ¿correcto? Y estos serían los nuevos montos. Ya vemos que, por ejemplo, solamente la parte de reinversión de dividendos, las acciones obtenidas con la reinversión de dividendos, ha reducido y ya no es ese 70% que representan las acciones con reinversión de dividendos, sino solamente el 57%, y aquí baja al 44%. Y vemos también que la parte de estos que eran $31,000 que se recibían de forma trimestral, pues se ha reducido prácticamente a la mitad. Aquí 1.450 y aquí es de 2.600. Ojo para que vean este dato, ¿no? Con, digamos, sin el tema de los impuestos, 4.800, 2.000, 31.000. Con la reinversión, perdón, con el tax del 30%, 15.000. 1.450, que esto finalmente no varía, y los 2.609. Ojo también con este dato de los impuestos que siempre estaríamos o deberíamos estar revisando. Y ahora quiero que veamos otro detalle en este Excel de aquí. Ya sabemos que de por sí este dinero de aquí, si no se hubieran invertido, pues hubiera perdido, se hubiera hecho agua por la inflación, y en especial en periodos de muy largo plazo. Vemos que aquí, por ejemplo, $1, esto de aquí es suponiendo $1, tenemos aquí el deflactor de la inflación, $1. Después de todo este periodo, 44 y pico años, este dólar tiene el precio de 0.21 centavos. Entonces, la cantidad de dinero que se pierde por la inflación sabemos que es enorme. Entonces, siempre va a ser mejor invertir el dinero. Lo segundo que quiero que veamos es en especial en la parte con reinversión de dividendos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vemos, por ejemplo, que inicialmente el monto de acciones que teníamos era este,
y vemos que va subiendo de forma considerable porque el número de acciones que se reinvierten pues son considerables, correcto. Vemos que por ejemplo aquí pasa de 605 a 611 acciones, 616, 622, 28, 41, entonces tiene saltos en el número de acciones bastante elevados. Pero ¿qué es lo que sucede ya por los últimos meses? Pues por los últimos meses este salto es cada vez menor, es cada vez menor. ¿A qué se debe esto? Ya, por ejemplo, en el último digamos, periodo trimestral, solamente se han obtenido 4 acciones que se han podido comprar, pero en el primer periodo se han podido comprar 6 acciones. ¿A qué se debe que hemos comprado menos acciones aquí y no más? Pues simplemente porque el precio que se tenía en ese momento del SP500 ha aumentado. Ahora el SP500, o al menos en este momento de aquí, tiene un precio de $3.785. Al inicio tenía un precio de $89. Es por eso que es, por ejemplo, mejor invertir el dinero justo aquí, cuando este precio está bajo, que lógicamente invertirlo aquí, ¿ya? Y también esto sucede, por ejemplo, con el DCA, ¿no? Con la parte de reinversión de dividendos. Vemos, por ejemplo, que comprábamos un dividendo o podíamos comprar este monto de acciones de 0.23, aquí aumentado a 1.10, y que el número de acciones también va incrementando significativamente, ¿no? Vemos una acción, luego 2 acciones, 3, 4, 5, prácticamente una acción por mes, ¿no? 14, 16, aquí incluso fue el salto de 2, 17, 18, 19, 20, prácticamente una acción por mes. Pero ¿qué es lo que sucede nuevamente en los últimos meses? Pues vemos que esto ya no es así, ¿no? Ya los cambios que se dan, por ejemplo, miren, de 235, ya hemos pasado 6 meses donde casi las acciones no han cambiado y solamente han cambiado centavos. Nuevamente, ¿a qué se debe esto? Pues a que el precio de este SP500 a esta fecha ya es muy diferente al que se tenía a los inicios, ¿no? Es diferente. Por eso es que esta estrategia del all-in funciona tan bien, porque invertir el dinero inicialmente cuando el precio del SP500 es muy barato es mejor que invertirlo cuando el SP500 ya está muy caro. Y ojo que esto también incurre en inversiones a futuro. Ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Mi SP500 está en este periodo ahora, está en este monto ahora de $4.130, pero de aquí, señores, a 40 años, posiblemente el SP500 ya no esté 4.130, sino esté cerca de los 8.000, cerca de los 9.000, no lo sé, pero definitivamente a este valor no va a estar. Bien, y después de ver todos estos cálculos que hemos visto, tenemos las primeras conclusiones de esta parte 1. Son conclusiones muy rápidas, muy breves y sencillas. La primera es que si no invertimos, pues la inflación va a terminar destruyendo nuestros ahorros por completo. Ya esto lo sabemos, tanto qué tan importantes son ese efecto que hace la inflación sobre nuestros ahorros o en general sobre el dinero, ¿no? Especialmente en periodos muy largos de plazo, ya muy largos de tiempo. Ya. Esto de aquí, incluso si el DCA, como lo hemos visto, es la peor opción disponible, siempre será mejor invertir. Ojo con esto, si es que no tenemos ese capital disponible para hacer una inversión de un solo golpe, DCA pues va a ser la mejor opción. Lo segundo es que sabemos que la clave está en la reinversión de dividendos, porque esto es lo que hace el interés compuesto. Lo hemos podido ver claramente. Como punto número 3 tenemos que invertir el dinero ahora es mejor invertirlo por DCA. Es mejor dejar esa inversión y hacer el all-in que distribuir todo ese dinero a lo largo de muchos años, especialmente un periodo muy largo de tiempo. Es mejor este all-in. Y esto se debe prácticamente a 2 razones. Número 1, la inflación, que sabemos que va destruyendo poco a poco ese aporte mensual que podemos hacer. Y número 2, el precio del ticket del SP500, que sabemos que en el futuro el SP500 va a seguir aumentando ese precio. Si es que ahora tenemos el SP500, no sé, por los 3.000, 4.000 puntos, de aquí a 40 años es muy posible que
esté en los 8.000 puntos, 9.000 puntos, no lo sé, pero fijo que el SP500 va a tener un mayor precio del que tenemos hoy de aquí dentro de 40 años. Y como punto número 4 tenemos la importancia de los impuestos, especialmente para esos, digamos, inversores extranjeros que no tienen los convenios de doble imposición. Ojo, por ejemplo, porque aquí en Perú no tenemos un convenio de doble imposición con los Estados Unidos. Es muy probable que tú estés viendo este video desde otra parte que no es el Perú, pero también hay que revisar esto porque finalmente afecta. Yo siempre he comentado en los videos que uno siempre tiene que ver los rendimientos después de impuestos. Así es que temas impositivos son muy importantes y se deben calcular. Y ahora sí entremos a la parte 2 de este análisis. Esta vez en este análisis vamos a evaluar, hacer un análisis de cada más o menos 10 años. No vamos a hacer un análisis de 40 años, de 30 años, 20 años, 10 y 5 años. Ojo, tenemos un montón de data aquí. Nuevamente, la data es mensual, el al cierre de mes. El monto inicial esta vez son $48.000, ya no son los 53.500 como se tenía en el análisis 1, el primero que hemos visto. ¿Ya? El análisis va a ser con The RIP, ya no tiene sentido no incluir los dividendos porque sabemos la importancia de la reinversión de dividendos, es lo que genera el interés compuesto. Y vamos a verlos tanto de forma nominal y real, y también vamos a verlo en los impuestos, vamos a ver eso en el Excel, ya, pero es una data muy interesante. Vamos a ver nuevamente invirtiendo todo el capital de un solo golpe all-in y el capital haciendo DCA. Bien, y ahora estamos en esta parte 2 del análisis. Nuevamente estamos comparando la estrategia all-in versus la de DCA, esta vez solamente con The RIP y la parte nominal. ¿Por qué? Porque pues simplemente ya sabemos que reinvirtiendo los dividendos va a ser la mejor opción. Ya no tiene sentido calcular o hacer este ejercicio, este análisis sin la reinversión de dividendos porque no tendría sentido. Sabemos que lo que genera el interés compuesto y lo que nos va a traer buenos rendimientos a largo plazo va a ser justamente esta reinversión de dividendos. Por eso solamente con reinversión de dividendos. Y nominal para no confundirnos un poco por los temas de inflación, pero sí lo vamos a ver más adelante en el Excel. Bien, recordemos aquí que la inversión ahora es de $48.000, ya no es de $53.500, sino $48.000. Estamos haciendo otro análisis, ya el primer análisis fue de muy largo plazo, esta vez vamos a ver qué es lo que sucede cada ciertos años. El periodo ha sido de 40 años y tenemos un total de 55 datos. Esto es hasta dónde nos alcanza, digamos, para poder hacer el análisis. ¿Ya? Tenemos 55 datos. El dato del 31 de enero, analizado 40 años, el dato del 28 de febrero y así sucesivamente, y todo esto nos da un total de 55 datos. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo aquí y cómo debemos entenderlo? ¿Cómo entendemos estas líneas de aquí? Bien, las entendemos de la siguiente forma. Si nosotros hubiéramos comenzado a invertir el 31 de enero de 1978, después de 40 años invirtiendo $48.000, tendríamos un rendimiento que se acerca a los $5 millones. Si hubiéramos invertido, por ejemplo, aquí por los años 1978, ya después de 40 años, estos $48.000 serían casi $3.5 millones. Si hubiéramos invertido por aquí, ¿no? Hubiéramos comenzado a invertir por aquí, por este periodo de aquí, en el año 1900, prácticamente terminando el 81, comenzando el 82, que sería este pico que vemos aquí, pues nosotros, después de 40 años invirtiendo $48.000, tendríamos más de $5 millones. ¿Ya? Entonces lo que estamos viendo aquí es ese rendimiento a futuro o ese valor de dinero a futuro de estos $48.000. Repito para que se entienda, lo que estamos viendo aquí es la inversión de estos $48.000 en este momento de aquí, cuántos serían después de 40 años, que serían los montos que tenemos aquí. ¿Ya? Aquí tenemos el promedio, ya el promedio de estos 55 datos, ya este, digamos, dinero después de 40 años sería de cerca de $4.1 millones en promedio de los últimos 55 datos. Hasta donde se puede, correcto, hasta donde nos da la información. Si por ejemplo acá tendríamos información ya no de
junio, julio, creo que está esta data, sino hasta el siguiente mes, pues ya tendríamos 56 datos, correcto. Y el rendimiento promedio es el que vemos aquí. ¿Qué es lo que sucede con el DCA? Con el DCA, pues si nosotros hubiéramos invertido estos $48,000 en periodos, en montos iguales por 40 años, hubiéramos obtenido en promedio de 55 datos este monto que tenemos aquí, $728,000, no llega ni al $1,000,000 con el rendimiento promedio que tenemos aquí. Y ahora sí, veamos el Excel. Bien, ya ahora en el Excel tenemos los mismos cálculos que hemos hecho en el ejercicio anterior. Tenemos el número de RIP, ya que estamos incluyendo la reinversión de dividendos. Tenemos el número de acciones, tenemos este pago de aquí del RIP, tenemos la inflación con este deflactor y tenemos finalmente este pago, ¿no? Comenzamos que, por ejemplo, el primer mes tendríamos $48,000. El segundo mes estos $48,000 serían $46,000 y así sucesivamente, para después de 481 meses, ya que nos da el periodo de 40 años, ya acá tenemos 481 valores. Si dividimos, por ejemplo, estos 481 ya entre 12, nos da estos 40 meses, ya estos 40 años. Recordemos que este monto primero no se toma en cuenta porque es el primer mes de la inversión, correcto, ojo, ya. Entonces teníamos que dividirlos, perdón, por entre 480, ya, porque este primer mes de aquí no cuenta. A ver, perdón, 480, aquí correcto, 40 años. Y así se ha hecho sucesivamente con todos los valores, ya, y se ha hecho pues esta escala de aquí, ¿no? Se ve esta escalera porque cada vez se va moviendo toda la data, ¿no? Cada vez se va moviendo toda esa data y se obtiene estos valores. Por ejemplo, aquí tenemos este periodo de dato 55, ya que lo tenemos aquí, invirtiendo inicialmente $48,000 y este monto al final sería estos $1.6 millones. Ya, entonces todo esto es móvil, son rendimientos móviles de 55 datos. Si se preguntan cómo he hecho todo esto de aquí, pues todo esto se ha hecho simplemente por una macro, ¿no? Se ha hecho una macro y se ha calculado todos estos valores como los ven aquí. Es una macro muy simple que hace todo este ejercicio. Yo no he tenido que hacer nada, todo lo he hecho la macro. Bien, y ahora, ¿qué es lo que se ha hecho con el DCA? Con el DCA tenemos lo mismo. Aquí tenemos esta cuota mensual que es de dividir este monto entre los 12 meses por 40 años para que nos dé un total de $100 mensuales. Y se ha hecho lo mismo. Tenemos el DRIP, tenemos el número de acciones, aquí tenemos la parte DCA nominal, aquí tenemos la parte de la inflación para finalmente hallar el DCA con la reinversión de dividendos de forma real, incluyendo la inflación. Igual, el monto o los periodos, perdón, han sido los mismos, 481, aquí lo vemos, y se ha ido aquí moviendo porque es móvil todo esto de aquí, ¿no? Se ha hecho una escalera nuevamente y finalmente hemos tenido todo este monto de aquí. Y lo que tenemos aquí es el resumen de todo lo que hemos visto antes. Aquí ya tenemos incluyendo la parte de inflación, de aquí son en términos reales, las gráficas solamente se han visto en términos nominales, pero aquí también lo tenemos en términos reales. Luego más adelante vamos a ver un resumen, ¿no? Ok, pero tenemos aquí estos promedios, ¿ya? Este es el promedio del all-in con DRIP, este es el promedio del DCA con DRIP, este sería incluyendo ya los temas de inflación, son rendimientos reales, y aquí nuevamente tenemos este rendimiento que son en la parte nominal. Ojo, estos sí son rendimientos nominales, no son rendimientos reales sobre este monto de $48,000. Y aquí también he puesto para ver qué estrategia ha sido la que ha ganado, quién ha obtenido más rendimiento. Y podemos ver que durante todo este periodo ya hemos obtenido que la estrategia de all-in ha sido la ganadora en estos 40 años y vemos aquí una clara diferencia, ¿no? Vemos que la diferencia es abismal. Ojo que hay valores que no se han sumado, ya que es todo esto de aquí. Esto de aquí es la data del SP500, pero todos estos valores de aquí pues no han tenido en cuenta porque ya no tenemos más datos para seguir haciendo un análisis de 40 años.
Lo máximo que nos ha permitido hacer, según la data que tenemos desde enero de 1978, son 55 datos, no más. Y ahora regresemos al PPT. Esta vez el análisis es el mismo, pero ya no en un periodo de 40 años, sino de 30 años. Aquí tenemos la inversión que ha sido la misma. Esta vez el periodo ha sido de 30 años de análisis. Esto nos da más data, son 175 datos ya los que vemos aquí. Y nuevamente el rendimiento es nominal. Lo que vemos aquí es el rendimiento promedio de todo esto de aquí y de todo esto de aquí, ¿no? Aquí tenemos la parte de all-in con el DRIP con reinversión de dividendos, y aquí tenemos el DCA con la reinversión de dividendos. Y ahora ustedes se están preguntando a qué se debe toda esta caída de aquí. Ojo que habíamos dicho que lo que estamos viendo aquí en esta línea es si es que nosotros hubiéramos invertido en este periodo $48,000, ¿cuánto hubiera sido después de 30 años en este caso? Pues, ¿qué es lo que sucede aquí? Que justamente, ya, en este periodo, ya, si tú sumas 1978 y le sumas 30 años, sería 2008. Así es que aquí estamos invirtiendo y estamos cerrando nuestras posiciones por este periodo del 2008 en plena caída, y es lógico que vayamos perdiendo dinero, pero para hacer este análisis y para que sea un análisis muy claro, se ha hecho que cada vez, sin importar lo que suceda con el S&P500, simplemente se vende, se ve el monto obtenido y se ve el rendimiento obtenido, sin importar de que aquí esté en una caída o no. Bueno, al cabo de 30 años, ya este periodo de aquí de 1978, lógicamente que cae considerablemente, porque cada vez toda esta inversión que hemos tenido pues ha caído justo en el periodo de venta de la caída del año 2008. Y vemos como, por ejemplo, si es que hubiéramos vendido por aquí justo por el año 2008, casi un cuarto de caída del S&P500, pues tendríamos un rendimiento de casi 1.9 millones de dólares. Pero si es que nosotros vamos vendiendo, ¿no? Vamos, digamos, comenzando en periodo después y vamos vendiendo después de 30 años, ¿ya? Ojo que esto va móvil, este rendimiento pues se va erosionando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, 1979, si hubiéramos comenzado a invertir en 1979 después de 30 años, prácticamente estaríamos por el año 2009, ya donde el S&P500 ha tenido una caída considerable, un poco de recuperación, pero en plena caída del S&P500, ojo. Y lo mismo lo podemos ver aquí en la estrategia de DCA. Y ahora, ¿cómo ha sido aquí en el Excel? Pues se ha hecho lo mismo que en lo de 40 años, ¿no? Se ha puesto aquí el periodo de inversión de $48,000, se ha hecho lo mismo, ven que todo es móvil y nos hemos ido por periodos de, esta vez, de 30 años. Así es que se ha hecho cada 360 datos, ¿no? Estos datos nuevamente son datos móviles que se van cada 360 años. Si ustedes ponen, ¿no? 360, ya uno de aquí, el primer mes, no cuenta porque es el mes de donde inicia la inversión, serían 360, ¿no? Entre 12, que nos da un total de 30 años por cada análisis que se hace, ya es esto móvil. Para el tema del DCA igual ha sido la misma forma de hacer el cálculo. Esta vez esta cuota mensual es de $133.33, ¿ya? Se ha dividido estos $48,000 entre los 12 meses por los 30 años. Y nuevamente es lo mismo, todo esto es móvil y se obtiene finalmente este resumen, ¿ya? En 30 años, con la reinversión de dividendos, el all-in, se obtiene este rendimiento. Aquí con la parte del DCA con la reinversión de dividendos, este monto. Aquí la parte con inflación, ya los rendimientos reales, se obtiene este monto. Y finalmente esto de aquí que se hace sobre la parte nominal, que es ya el rendimiento en porcentajes, ¿no? Vemos qué estrategia es la ganadora. Pues sigue siendo la estrategia all-in todavía la ganadora, pero vemos que ya se va acercando, correcto. Ojo, esto es lo que quiero que veamos y lo que vamos a ir entendiendo poco a poco conforme vayamos avanzando. Y ahora regresemos al PPT. Aquí tenemos 30 años que ya hemos visto. Veamos qué sucede ahora con 20 años. Nuevamente tenemos lo mismo, inversión de $48,000 por periodos de 20 años y esto nos da un total de 295 datos de análisis.
y el rendimiento nuevamente ha sido nominal. Algo que vemos claramente es que casi por este año, el año 2000, ¿ya? El rendimiento que se obtiene tanto en el all-in con reinversión de dividendos y el DCA con reinversión de dividendos es casi similar. Ojo, el all-in sigue ganando, pero es muy similar. ¿Por qué sucede esto? Porque se ha comenzado a invertir en este periodo del año 2000 y se ha vendido casi por la caída que hemos tenido por la pandemia en el año 2020, ¿ya? Pero veamos ahora estas caídas notables que han ocurrido. Aquí esta caída de este menor dinero que hemos obtenido después de 20 años. Ojo, aquí estamos viendo cómo se invierte en este momento y lo que sucede o cómo obtenemos el dinero después de 20 años, ¿ya? Esta caída aquí se debe porque justo estamos terminando el análisis, se hizo la venta, se está viendo aquí cuánto dinero se ha obtenido, cuánto rendimiento se ha obtenido, pero justo cae en el año 2000, en plena caída por las .com. Y aquí tenemos esta otra caída que se da justo por el año 1988, que después de 20 años sería la crisis financiera del 2008. Y esta vez me voy a saltar el Excel porque simplemente los cálculos son los mismos que se han hecho. Y ahora veamos qué es lo que sucede en 10 años. En 10 años tenemos aquí, ojo, la misma data, inversión de $48,000 por un periodo de 10 años, pero esta vez ya tenemos 415 datos, tenemos muchos más datos. El rendimiento sigue siendo nominal. Ojo, estamos viendo aquí la gráfica, si es que invertimos en 1978, pasan 10 años, ¿cuánto dinero obtendríamos? Correcto. Bien, algo claramente que ya comenzamos a notar es que justo en este periodo de tiempo, digamos 1999 al casi 2001, en este periodo de tiempo, ya la estrategia de DCA con The REIT supera la del all-in, ya se da en este periodo de tiempo. Aquí nuevamente las dos caídas importantes. Aquí ha caído considerablemente el valor, digamos, ese dinero obtenido porque tú estás comenzando a invertir en 1990 y después de 10 años sería la caída de las .com. Y nuevamente aquí también, si hubieras comenzado a invertir por aquí, pues sería la crisis financiera. Por eso esos rendimientos caen muy rápido, es muy vertiginoso ese rendimiento que se obtiene o ese dinero que se obtiene al final. Y aquí tenemos un vistazo un poco más amplio de lo que sucede a 10 años. Vemos que aquí claramente en este periodo ya, mediados del año 98 hasta el año casi 2001, el DCA le gana a la estrategia all-in, ¿ya? Le gana a la estrategia en estos periodos de aquí. Y vemos que justo por aquí, ya justo antes de la crisis financiera, ya si es que tú hubieras comenzado a invertir aquí en el año mediados del año 2007 a inicios del año 2008, después de 10 años, tú obtendrías casi un rendimiento similar del DCA como del all-in. Ya es muy similar este rendimiento. Pero por ejemplo, si es que nosotros invertimos en este mínimo de aquí, ya después de 10 años, ya en este mínimo de aquí, después de 10 años hubiéramos tenido el mayor rendimiento posible porque pues estamos invirtiendo en mínimos. También sucede, por ejemplo, aquí en este mínimo, ¿no? Si invertimos aquí en este mínimo, vemos que la estrategia de all-in tiene el mayor rendimiento después de 10 años porque estamos invirtiendo todo nuestro capital en mínimos y no estamos haciendo DCA, no estamos dividiendo en montos nuestra inversión. Estamos invirtiendo todo nuestro capital y es por eso que obtenemos un mejor rendimiento, ¿no? Tenemos más dinero, aquí ya está en porcentajes, obtenemos más dinero. Bien, rápidamente para ver el Excel vamos a ver simplemente el resumen de los 10 años, no vamos a ver cómo se ha sacado esto de aquí y tampoco el DCA porque ya sabemos que es la misma, digamos, forma en que se sacan los datos, el mismo tipo de análisis, pero lo que nos interesa es esto, ¿no? El rendimiento a 10 años, ya tanto el DRIP nominal, el DRIP, el all-in DRIP real, aquí también la parte nominal y aquí también la parte real. Estos rendimientos aquí nuevamente son nominales. Y vemos aquí ya que ya tenemos una estrategia DCA. Ojo, ya tenemos una estrategia DCA donde gana, que es justamente en estos periodos, ¿no? Vemos que son periodos del año 1999, el año 2000 y por aquí el año 2001. En estos momentos es donde es mejor hacer DCA
que all in. Y ahora veamos qué sucede a 5 años, cuando invertimos con un horizonte de inversión a 5 años. Pues nuevamente tenemos la inversión de $48,000, esta vez el periodo solamente son 5 años y tenemos 475 datos. Esta vez tenemos incluso mucho más datos porque son solamente 5 años. El rendimiento nuevamente es nominal y vemos aquí que ya son estos periodos, este periodo y por aquí todo este periodo de aquí donde pues la estrategia de DCA lo hace mejor que la estrategia de All In. Y ahora si ampliamos esto un poco ya podemos darnos cuenta que más o menos desde 1998 hasta el año por aquí 2001 obtenemos mejores rendimientos con el DCA. Y aquí tenemos, esto está en rendimientos. Y justo en este periodo de aquí, ya justo en este momento, digamos casi inicios del 2001, mitad del año 2001, ya vemos que es la estrategia del all-in que lo hace mejor. ¿Por qué? Porque ya estamos invirtiendo todo nuestro dinero prácticamente con, digamos, buenas caídas del SP500, ¿no? Aquí en este mínimo, ya en estos mínimos de aquí del SP500, es lógico que obtengamos el mejor rendimiento con la estrategia de all-in porque estamos invirtiendo todo nuestro dinero, todo nuestro capital aquí en este mínimo y obtenemos 100% del rendimiento. Por ejemplo, con el DCA ya estamos obteniendo casi un 50%, ¿no? Incluso va disminuyendo conforme pues esto va pasando, ¿no? Y lo mismo sucede aquí, sucede por el año 2006, ya, ojo, a partir del año 2006, después de 10 años, sería del año 2016, o sea, sería más o menos por aquí, y hasta el año 2008, que sería más o menos, sí, casi 11 de noviembre del año 2008, vemos que ya esto cambia, y la estrategia del all-in surge mejor, resulta mejor que la estrategia del DCA. Nuevamente, si aquí invertimos nuestro dinero, todo nuestro capital en este mínimo de aquí, vamos a obtener el mayor rendimiento posible, casi 200% de rendimiento, porque estamos invirtiendo nuevamente todo nuestro capital en este periodo de aquí. ¿Por qué aquí obtenemos más rendimiento con el DCA en estos periodos? Porque estamos promediando precios entre una subida y una bajada del SP500. Por ese motivo es que se obtiene en esta estrategia de DCA un mejor rendimiento, porque estamos promediando precios en este periodo de aquí. Y ahora veamos rápidamente el Excel, solamente la parte de resumen. Por cierto, he tenido que sacar esta información a otro Excel porque ya el Excel anterior, donde teníamos los 40 años, 30, 20 y 10 años, pues estaba llegando a pesar casi 70 megas. Entonces he tenido que separar esto aparte para que el Excel no pese mucho y no sea tan pesado. Correcto, lo que nos interesa es aquí la estrategia del all-in con the RIP, tanto nominal, real y bla bla bla, y los rendimientos que tenemos aquí, ¿no? Que nuevamente están en términos nominales. Vemos la estrategia del DCA, que ya es la estrategia pues ganadora incluso por más periodo de tiempo, ¿no? Vemos más datos que en la de 10 años. Veamos cuánto tenemos en 10 años. Ya, tenemos aquí solamente 28 veces de los 415 datos que el DCA lo hace mejor que la estrategia de all-in, ¿ya? Pero si nos vamos a 5 años, ya, en 5 años tenemos 72 datos, ya, 72 datos donde el DCA es mejor que la estrategia de el all-in en un total de datos de 475 datos. Entonces tenemos 72 datos de estos 475 donde el DCA resulta ser una mejor opción que la de all-in. Y luego también he querido agregar esta pequeña diapositiva de aquí. Tenemos la caída de las .com y la caída de las crisis financieras, y justo este lapso de aquí, esta línea que vemos aquí, es el momento en que se divide ese rendimiento. De aquí para acá es mejor hacer DCA y de aquí para adelante es mejor hacer all-in. Igual aquí, justo en este momento de aquí es mejor hacer DCA en 5 años, que de aquí para adelante es mejor hacer estrategia de all-in en 5 años, ¿ya? Prácticamente vemos que cuando el SP500 va cayendo,
es mejor hacer DCA, y aquí también cuando el SP500 va cayendo es mejor hacer DCA, que ya cuando el SP500 está por terminar la caída, ya en estos periodos cuando está el SP500 por terminar su caída, ya por aquí, es mejor invertir de forma all-in, invertir todo ese dinero, porque lógicamente ya estamos muy cerca de esta caída, ¿correcto? Y finalmente tenemos esta tabla resumen que he querido colocar. Más adelante vamos a ver las conclusiones, pero en esta tabla resumen tenemos toda la información, ¿no? Tenemos la inversión de $48,000 con la estrategia del all-in con derrib nominal. Aquí tenemos la real, DCA con derrib nominal y aquí real, en los diferentes análisis o periodos de tiempos que se ha hecho el análisis. 40 años con 55 datos, 30 años con 175, 20 con 295 y así sucesivamente, y cómo los rendimientos van pues variando, correcto, cómo van variando. Por ejemplo, a 5 años vemos ya que esta diferencia entre hacer DCA con hacer all-in es muy pequeña, ¿no? Es muy pequeña, pero conforme vamos invirtiendo a más largo plazo, ya la diferencia se hace, digamos, muy amplia, ¿no? Hay una gran diferencia entre invertir all-in que invertir DCA. Ya, ojo con esto que tenemos aquí. Y ahora veamos las conclusiones de este segundo análisis, que ha sido también un análisis, espero que les haya gustado de verdad, que ha estado muy interesante y muy revelador. Bien, la primera conclusión es que el DCA resulta mejor en periodos menores a los 10 años. Ya hemos visto las gráficas y pues la data está ahí. Resulta mejor en periodos menores a los 10 años. También el DCA es una buena opción para los mercados muy extendidos o cuando es el inicio de un bear market. Ya sé que es muy difícil poder, digamos, hacer ese timing en el mercado. No siempre se puede hacer, es algo muy complicado de hacerlo. Nadie sabe cuándo va a subir, cuándo va a bajar, pero para cuando uno ya sepa que está en un bear market, lo mejor será pues que en ese momento se haga DCA y lógicamente no se haga esa estrategia de all-in, de invertir todo el dinero. En tercer punto es que el DCA es una buena opción cuando hay alta volatilidad. Prácticamente esto sucede cuando son bear market y el SP500 pues simplemente oscila, sube y baja y cae. Correcto, cuando son momentos en que el SP500 solamente sube, está, digamos, el all time high, pues en ese momento el DCA no va a ser la mejor opción. Y bien, ahora, ¿cómo mejorar nuestro DCA? ¿Cómo podemos mejorar esta estrategia? Bien, esto te lo voy a comentar en el siguiente video. Así es que te recomiendo que no te lo pierdas porque también la información que tengo está muy interesante. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.